Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. Y en este día quiero compartir con ustedes un devocional titulado Cuando los justos gobiernan. ¿Quién de nosotros no desea vivir en paz, quieta y sosegadamente, con una estabilidad emocional en todos los ámbitos de la vida? No es una utopía tener un buen gobierno. Esto es posible. Un gobierno que tenga buenos dirigentes, los cuales consigan un buen desarrollo social, cultural, económico y, por qué no, espiritual, donde tener la oportunidad de poder construir un futuro mejor. Y a pocos días de las elecciones y a pocos días de que ejerzamos nuestro derecho a voto, son cosas que debemos de pensar. Quizás el problema radica en que vivimos en una sociedad en decadencia, que ha dado la espalda a Dios. Tal como cita el libro de Jueces al finalizar, y es que cada quien hacía lo que bien le parecía. Hoy vivimos en días en los cuales cada quien hace lo que bien le parece. Según su conveniencia, las personas se inclinan a una idea u otra que a su perspectiva y a su manera de ver puede parecer buena, pero no necesariamente es buena para el colectivo y para toda la sociedad. Y como si eso fuera poco, ese no es solo el problema. El problema es que ya no tenemos control sobre nuestra familia e hijos. Ya no tenemos voz ni voto. Somos constantemente censurados y demonizados por pensar diferente. Nuestra libertad ha sido reducida por completo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y así, de la misma manera, es como vivía el pueblo de Israel. Vivía un camino sin dirección, pues cada uno miraba por sí mismo. Y así como ellos guardaron silencio ante la ruptura de la ley de Dios, así mismo es como la iglesia ha callado ante la sociedad. Hemos perdido el gobierno. Lo hemos entregado en manos de los impíos. Hoy gobiernan impíos y fariseos, los cuales van en contra de la ley de Dios. Unos para mancharla con sus actitudes y otros para avergonzarla. Somos águilas sin plumas, búfalos sin fuerzas, sal que no sala y luz que no alumbra. La pregunta ante este gobierno de caos e injusticia es: ¿dónde está la iglesia? Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Y nos dice así: Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando gobierna el impío, el pueblo gime. En otras versiones dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Hay tres cosas importantes que deben de haber en un estado, en un gobierno, para que podamos vivir tranquila y sosegadamente. Tres cosas que se tienen que llevar a cabo para que puedan gobernar con eficacia. Y lo primero es que el gobierno, que significa ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, ciudad o colectivo, debe estar dirigido por personas piadosas, que tengan temor de Dios. La definición de gobierno también significa conducir, dirigir una embarcación o un vehículo. Y ante estas palabras podemos decir que hemos entregado el timón del barco a los piratas. El peligro es que esto no nos llevarán a un puerto seguro. Solamente vienen para saquear el tesoro y hundir el barco. Y el barco somos nosotros, la sociedad. Debemos de entender que para tener un buen gobierno se debe de establecer el reino de Dios, porque desde el reino de Dios es donde los justos ejercen autoridad. La Biblia nos dice en el Génesis que Dios le dijo a Adán que él iba a sojuzgar y señorear la tierra. Dios nos creó con una comisión, y era gobernar y dirigir la humanidad. Y es que el concepto de señorear no es el mismo que tiene la gente en el mundo. El concepto de señorear de Dios no significa pisotear o aplastar, sino amar, dirigir y enseñar. Ahí vemos a José en Génesis 41, 40-42, donde nos dice que él fue puesto como gobernador de Egipto.
Este José era un hombre de corazón puro. Este José era un hombre que tuvo que ser procesado, sí, quizás también con imperfecciones, pero un hombre que decidió guardar los preceptos de Dios en su corazón. El faraón entregó la dirección del gobierno a José porque reconoció algo especial en él, y es que el gobierno está conectado con lo sobrenatural. En otras palabras, es necesario la guía del Espíritu Santo para tener un buen gobierno. José tuvo visiones, sueños, interpretación, palabra de Dios para entregar al faraón, cosas de las cuales carecían sus consejeros. Y quizás el problema de la iglesia es que nos enseñaron mal. Nos enseñaron que hay oficios ministeriales y esto está bien. Necesitamos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros. Eso es súper importante. Pero es que también necesitamos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, jueces, médicos. Necesitamos un sinnúmero de hombres y mujeres de corazón justo en lugares de influencia para que puedan dirigir de manera correcta al pueblo. En segundo lugar, vemos que un gobierno necesita justicia. Un gobierno bien direccionado es un gobierno justo. Y la justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Y en su definición encontramos el problema. Es que ya no hay moralidad, ya no hay principios y mucho menos hay verdad. Y los cristianos sabemos que la verdad es Cristo, y sin Cristo es imposible juzgar bien. Sin Cristo es imposible impartir justicia. Y es que la justicia de Dios es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Es decir, la justicia de Dios se filtra a través de lo que conocemos como la ley y a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Necesitamos equilibrio, eso es lo que significa justicia. Necesitamos que puedan gobernar de una manera justa. Enfrentamos hoy en día los cristianos y toda la sociedad leyes que nos perjudican y que nos persiguen, leyes que violan la ley de Dios, leyes que van en contra del reino de Dios. Debemos de entender que la justicia es la expresión natural de su santidad. Por esta razón el hombre quiere impartir justicia, pero carece de esa revelación, pues no tiene santidad. Vemos hombres como Daniel, y Daniel significa Dios es mi juez. Necesitamos hombres como este que no doblen sus rodillas ante los baales, ante los ídolos, que sean fieles, leales a la ley de Dios, aún a costa de su propia vida. Daniel decidió en su corazón no contaminarse, y Dios lo engrandeció y también lo puso como gobernador de la mano de Nabucodonosor. Dios nos hará justicia así como lo hizo con Daniel, así como lo hizo con sus amigos Sadrach, Mesach y Abed-nego. Dios nos librará. Y en última instancia, lo que necesita la sociedad para ser bien gobernada es la equidad. En Proverbios 1:3, el rey Salomón le dice a Dios que necesitaba sabiduría para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y es que la justicia no la podemos entender sin la equidad, y la equidad no se puede entender sin la justicia. La equidad en la Biblia se desprende de la justicia de Dios. Entonces, igualdad tenemos en el sentido de que ricos y pobres, grandes y pequeños, hombres o mujeres, seremos juzgados por el mismo filtro. Todos seremos juzgados ante la ley de Dios. Dios no es injusto porque la equidad no consiste en darle a todos lo mismo, sino en tratar a todos por igual, conforme a la ley de Dios, sin ningún privilegio. Y es que Dios nos hizo diferentes a todos, y Él hizo al ciego y al que no tiene vista, hizo al mudo y al que puede hablar, hizo al pobre y al rico. Es Dios quien da la providencia a los hombres. Es Dios que da diferentes tiempos, oportunidades y resultados. Dios es justo y su ley es justa y da a cada cual lo que se merece. Pero también muestra su justicia en Jesucristo, dando lo que no merecemos, que es la salvación. Pues a causa de nuestro delito y nuestro pecado mereceríamos la muerte, y sin embargo Él nos da la vida. Necesitamos sabiduría para gobernar con equidad, tal como Salomón lo pidió. Estamos en el momento crucial de la historia en donde el cristianismo está pasando una de sus peores épocas.
Los que nos precedieron en la iglesia primitiva, desde la iglesia primitiva hasta la Reforma, pagaron el precio y fueron perseguidos, juzgados y asesinados. Se les intentó silenciar, se les declaró la guerra constantemente y hoy en día nos están declarando la guerra constantemente. Ya no lo hacen ni siquiera escondidas, sino que directamente nos llaman retrógrados, insensatos, malos, cuando en realidad es todo lo contrario. La iglesia tiene el deber y la obligación de amar, de dirigir y enseñar al pueblo. Es por eso que traemos el mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio va a confrontar. El mensaje del Evangelio va a venir a decir, hay cosas que están mal, pero el mensaje del Evangelio va a traer paz y va a traer esperanza a todos. El mensaje del Evangelio no hace acepción de personas. El mensaje del Evangelio es para transformación y arrepentimiento de toda la sociedad. Esto es una batalla no solo física, sino espiritual. La iglesia debe de tomar su lugar. Debemos de dejar de estar detrás del redil y salir adelante. Necesitamos que nuestras generaciones estén al pie del cañón, peleando y defendiendo fervientemente la fe, no solamente con ideas, sino con argumentos sólidos de que la iglesia es capaz de ofrecer a toda la sociedad riquezas morales y éticas que otros no pueden ofrecer, además de ofrecer el regalo más importante que tiene, que es Jesús, el medio de salvación entre Dios y los hombres. Necesitamos hombres y mujeres de gobierno que puedan venir y tomar su lugar para destruir las maquinaciones de Satanás, para que estén derribando y arruinando todo lo que él ha querido implantar, y para edificar y para plantar el reino de Dios en la tierra. Que Dios te bendiga.